Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a este encuentro de ideas, de opiniones, de análisis, de información, debate abierto. Esta es la agenda que le hemos preparado para hoy domingo. Hablaremos de Colón, la crisis permanente, ¿hay salida o no? Edgardo Boitier del movimiento Cuco nos acompaña, al igual que Diógenes Galván de Colón para Todos. La crisis del combustible la seguimos mirando con la misma óptica, poniendo en la mesa alternativas, soluciones a una dificultad que nos golpea a todos, golpea el bolsillo de todos. Estará con nosotros el economista David Zayed y Giovanni Fletcher de los consumidores organizados. Tendremos un debate político esta mañana, usted pendiente, el tejemeneje político de esta semana, que ha comenzado con las elecciones del PRD y otras cosas que han sucedido en la semana. Estará Rafael Mezquita y Mariela Ledesma en el debate político. Hablaremos de un tema que tal vez no lo hemos puesto en mayúscula y debería ser así. Panamá fue sede del Bloomberg New Economy Gateway. ¿Qué nos dejó este encuentro? Estará con nosotros el viceministro Juan Carlos Sosa, viceministro de Comercio Exterior y un representante del sector privado. Y cerraremos hoy con el punto de vista de Ricardo Lombana. El país hoy, ¿cómo lo está viendo Ricardo Lombana? Y hoy, don Danilo Toro, Otro Camino Panamá, que es el partido del señor Lombana, está eligiendo directiva. A propósito, buen día. Buen día, don Hugo. Con el menú, con el orden del día que nos trae usted hoy, hay una palabra que abarca la mayoría de los temas. No todos, pero sí la mayoría. Crisis. Crisis Señor. En Colón, crisis de combustible, lo del PRD, yo me atrevería a llamar que es los visos de una crisis. Y obviamente la GAFI, creo que y estas cosas que salen alrededor de Bloomberg, sobre todo por la entrevista que dio la señora ministra de Relaciones Exteriores, muestran también será una crisis. Aunque lo de Colón yo no lo llamaría crisis. Para ¿Cómo mí lo llamaría? Lo de Colón es un problema crónico. Bueno, por eso Ya no puse es la agudo, crisis permanente. permanente. ¿no? Es un asunto crónico. Bien, yo he escuchado esa frase, usted también, de entre abogados te veré. Así Hoy es la frase cambia, es entre colonenses te veré. Porque además de don Danilo, que es nuestro analista, que es colonense, nos acompaña don Edgardo Boitier y tal como les adelantamos también, señor Diógenes Galván, del Movimiento Colón para Todos. Que estoy entre colonenses, yo aquí. Por supuesto. Estoy Gracias. en minoría. Bienvenidos todos. Siéntase colonense. Bienvenido. Por un tiempo fui colonense. Por un tiempo fui colonense. De corazón, créanmelo. Oiga, esta crisis permanente, pero enfocado en lo que estamos viviendo hoy, yo quisiera que ustedes me plantearan y le plantearan al país las coincidencias, dos coincidencias y dos divergencias que tienen ustedes al ver y manejar esta crisis. Comencemos con Cuco. Primero, coincidencia, la contradicción fundamental de Colón. Esta provincia hoy, Hugo, aún en tiempo de pandemia, registra el mayor aporte histórico al país. Colón está aportando 17, casi 18% del Producto Interno Bruto. Eso, en términos de millones de dólares, son prácticamente 7.000 millones de dólares. Y tan solo 2 años atrás, Colón tenía solo el 9% de aporte. Es decir, que en 2 años Colón saltó de 9 a 17%. ¿Y por qué? Porque precisamente las exportaciones metalíferas, producto de la explotación minera, han repuntado el aporte de Colón al Producto Interno Bruto. Fíjate esto, Pero al mismo tiempo que Colón está aportando tanto, Colón tiene su peor momento de desempleo. Colón tiene su peor momento en problemas de abastecimiento de agua potable, carretera, falta de hospitales, desempleo, desatención a la costa arriba, desatención a la costa abajo. Es decir, problemas tan elementales como la falta del estadio, de coliseo deportivo. Una diversidad de problemas tiene la provincia que eso refleja una gran contradicción. Aportar mucho y a pesar de aportar mucho, estar más que nunca
abandonado por este gobierno. ¿Cómo describiría usted a Colón hoy, señor Galván? Colón es la continuidad de la desatención de gobiernos, como bien lo acaba de expresar Bolitier. Y en esa desatención de gobiernos, nosotros tampoco como colonenses hemos sido capaces de desarrollar una estrategia de crecimiento, de adentro hacia afuera, una estrategia de desarrollo que nos representa a nosotros mismos. Yo creo que ahí es donde parte y parte ha fallado. Al final, el gobierno central tendrá su agenda, tendrá su responsabilidad. Sin embargo, como nosotros como colonenses tenemos la nuestra, es histórica y es impostergable. Por eso que siempre lo he dicho, no importa que identifiquemos los problemas inmediatos y las soluciones que debemos darle a la condición en la que nos encontramos ahora. Nosotros no podemos dejar a un lado la necesidad de desarrollarnos y de crear un plan estratégico a largo y mediano plazo en el que nosotros y nuestra descendencia se puedan proyectar, se puedan montar y entender hacia dónde va la provincia. Yo creo que esas son las dos cosas en las que nosotros tenemos que concentrarnos y encontrar rápidamente una alternativa de solución. Largo y mediano plazo, pero Cuco veo que está centrado en gran medida en lo que se necesita a corto plazo. Así es. En ambas cosas, Hugo. A ver, Primero, el Cuco entiende que el problema de Colón no es un problema coyuntural, es un problema estructural. Y si es un problema estructural, cabe encontrarle respuestas estructurales. Y en esa dirección el Cuco le planteó al gobierno la necesidad de construir un plan de desarrollo estratégico, incluyente, participativo, empleando los conceptos no de gobernabilidad, porque gobernabilidad en alguna medida implica desde arriba tomar las decisiones sin tomar en cuenta a la población, sino el concepto de gobernanza, que gobernanza implica desde abajo consultar con la población, que la población proponga y la población participe en la implementación de políticas públicas. Y hay una mesa que está elaborando un plan de desarrollo integral entre la sociedad civil colonense, incluyendo Cuco, el sector empresarial, la Universidad de Panamá y el propio gobierno. Eso es a largo plazo. A corto plazo, por supuesto, Hugo, el problema del desempleo hay que atenderlo con urgencia. Este también es el peor momento histórico del desempleo en Colón. Sí. Colón está yendo prácticamente al 30% de desempleo. Eso es prácticamente 100.000 colonenses con capacidad de trabajar en desempleo. Eso es espantoso. no podemos trabajar el mediano y el largo plazo si no atendemos el corto plazo. Ahora bien, tenemos 2 semanas de protestas en Colón. ¿El mecanismo que se está utilizando es el correcto? ¿Lo ve bien? ¿Recibe su visto bueno, señor Galván? ¿Usted como dirigente? Yo creo que siempre tenemos oportunidad de mejoramiento. Si bien es cierto no hemos obtenido un resultado, significa que hay cosas que tenemos que analizar por qué no han ocurrido. Todos tenemos algún tipo de análisis de esta situación. Cuco es la organización que legítimamente asume la lucha, asume el impulso ese que necesitamos como provincia para llamar la atención del Estado, del gobierno, del país, en función de su debilidad y su irresponsabilidad hacia la provincia, ¿no? Eso funciona, eso ocurre. Sin embargo, llegamos a un espacio donde se tiene que de alguna forma encontrar la manera de obtener resultados en función de las expectativas de la provincia. Ahí es donde siento que se ha trancado Yo el creo tema. que ahí es donde no hemos encontrado la forma. ¿Qué la lo ha metodología. trancado? Y pongo Esa respuesta como la tiene antecedente Bolitier. en medio de estas 2 semanas que hubo una reunión convocada en la presidencia y la versión oficial fue, nos dejaron plantados y nos vinieron. Después el presidente fue, mira, al nivel, y tampoco se terminó la crisis. Esta semana hubo otra reunión, pero no estuvo Cuco. Entonces uno se pregunta, ¿hay deseo de solucionar o la solución no es por esa vía? ¿Qué es lo que plantean ustedes? La visión nuestra. A ver. Nosotros nos sentimos de este gobierno voluntad real de resolver el problema. ¿Por qué, Hugo? Porque desde febrero del año pasado, el Frente Amplio Colonense constituyó la coalición de la Unidad por Colón, en el que llamamos a todos los sectores, incluyendo los empresariales. Y le estábamos planteando a los sectores empresariales, a todos, la necesidad de articular propuestas al gobierno. ¿Por qué? Porque este gobierno, so pretexto de que estábamos en pandemia o estamos en pandemia, prácticamente se mantuvo toda la atención de los problemas en un congelador. No resolvía ningún problema. Mientras el gobierno no resolvía los problemas se vienen complicando. Por ejemplo, el abandono de la costa arriba, el abandono de la costa abajo, el serio problema de las carreteras, el problema de los estadios, el problema del agua potable, el problema de la falta de una terminal de buses. Es decir, una diversidad de problemas no solo nos atendían,
sino que se estaban complicando mientras estábamos en pandemia. Y entonces el gobierno te decía, no, todo es pandemia. Es bueno que atendieran la pandemia, sí. Lo malo es que solamente se dedicaran a la pandemia y no atendieran las otras cosas. Y en Colón, cuando tú hablas de que no se atienden las otras cosas, no es Chiriquí. Es que los problemas de Colón no son solo de este gobierno, son de décadas y por tanto son graves. Y si los problemas graves tú los dejas de atender, pues se agravan más. Y cuando se agravan, eso tiene reflejo en vidas, eso tiene reflejo en pobreza, eso tiene reflejo en falta de agua potable, eso tiene reflejo en una población que vive las peores de las condiciones históricas de la provincia de Colón. Y el gobierno no daba respuesta. Los llamamos a diálogo. Hicimos una marcha pacífica, Sí. Hugo. Le entregamos este pliego de peticiones. Se lo hicimos más fácil. Luego de ello, le hicimos de este pliego amplio, le hicimos uno pequeño prioritario. Llegó el ministro Paredes. Se instalaron unas mesas. El ministro Paredes y el gobierno no tomó en serio las mesas. Para darte una idea, cuando las mesas se instalaron no había silla, ni mesa literalmente, ni una secretaria. Es decir, fue pura guaracha lo que nos dieron. Cerraron esas mesas. Hicimos otro paro en octubre. En ese paro de octubre el presidente vino a Colón. El presidente hizo acuerdos con nosotros con plazos concretos y prácticamente de ninguno de esos acuerdos en los plazos concretos se han cumplido. ¿Qué le toca a este pueblo? ¿Seguir sufriendo? Por supuesto que no. Ahora, en este nuevo encuentro el presidente puso plazos concretos. Entonces, teniendo esos plazos concretos nuevamente, la pregunta es, ¿usted siente que hay deseos de solucionar la crisis o de mantener la presión? ¿O usted cree que es conveniente mantener la presión y no solucionar la crisis? Lo primero que me monto es en la historia cronológica que acaba de describir Boitier de Sí. engaño y de irresponsabilidad. Y a partir de eso, esa respuesta es lógica en la mente de cualquiera. No confío en lo que me estás diciendo. Entonces, si vamos a hacer algo, tienes que dármelo con fecha de cumpleaños, con un ministro al cual podamos identificar y decirle, usted es el encargado y usted nos está diciendo que en 3 meses estamos terminando con un documento donde vimos todo que usted se comprometió y le vamos a hacer seguimiento a través de usted como ministro. No es una mesa que no existe un responsable y donde se va perdiendo la promesa o lo que haya hecho el presidente de la República. Así que eso es, el presidente tiene que venir con una propuesta contundente donde el colonense identifique tiempos específicos con responsables específicos de altura. Lo dijo con un colonense más. Sí, pero yo quiero revisar algunas cosas. Porque, bueno, primero entre colonenses podemos decirnos las cosas lo que sin sea. el temor de ofendernos, porque podemos ser críticos. Si se lo dice un santeño, si lo dice un chiricano, de repente hay susceptibilidad. Entre los colonenses no va a ocurrir eso. Lo primero que tengo que decir es que de la reunión que se tuvo con el presidente, a mí me quedó la impresión de que quienes estaban allí no estuvieron preparados para aprovechar la presencia de un presidente con su equipo de gobierno. Lo que yo escuché, me sorprendió. Eso me llamó la atención. Lo segundo, ¿dónde está la legitimidad de la representatividad? Cuando el gobierno se instala en septiembre del 2019, conversó con Alianza Causa Justa. Tuvo talleres de reunión. ¿En qué quedó eso? Luego, ahora me he enterado que no solamente está conversando con Cuco, sino con otros voceros al mismo tiempo. Hay un sentido de corporativo de las protestas de Colón o de las quejas de Colón o de las observaciones que Colón hace. Y por último, yo tengo que confesarles algo, como colonense. Por coger un ejemplo, la terminal. Sí. Yo no conozco ninguna terminal en la República de Panamá que haya hecho el gobierno. Todas las terminales son privadas. Colón tiene 42 años de estarle pidiendo al gobierno que le construya una terminal. ¿No hay capacidad de la empresa privada de Colón o de los sectores interesados de Colón de construir su propia terminal? 3 temas sobre la mesa pone don Danilo. Bueno, sobre lo primero, Danilo, y te reitero los saludos, coprovinciano. Bueno, ¿qué ocurrió en la reunión con el presidente? Ciertamente nosotros dimos apertura para que dirigentes de diversas organizaciones pudieran expresarle al presidente los problemas. Ahí tal vez por pecar de democrático cometimos un error, pero ese es un error de método. Aquí hay que ver el asunto de fondo. El asunto de fondo, ¿cuál fue? Que el presidente no dio respuesta a los problemas fundamentales. Te pregunto, Danilo, ¿cuál es el problema que está afectando no solamente al colonense, sino al de Boca del Toro, Chiriquí, Panamá, Herrera, Los Santos, Veraguas y demás, y comarcas?
El problema del alto costo de la vida es que el combustible está aumentando todo. No solamente aumenta, afecta al transportista y al que maneja carga, afecta al que consume y a los que tenemos carro. Eso está haciendo infeliz la vida del colonense, que a pesar de todos estos problemas que vivimos en la provincia, se añaden ahora esto. Ese por un lado. Y por otro lado, el aumento mismo del combustible. Fíjate, parece contradictorio, pero no lo es. Primero, el combustible está aumentando y nos aumenta todo lo que manejamos, no solo de carga y de pasajeros. Y además, el combustible está afectando la vida de todo porque todo está subiendo. No en 15 días aumenta el arroz, te sube de hoy para mañana. No en 15 días te sube el tomate, la leche, la papa, la cebolla, el jabón. No, te lo suben a cada momento e incluso en un día te lo suben varias veces. Y la pregunta, Danilo, ¿qué respuesta tuvo el presidente en torno a eso? Si le planteamos eso, ¿qué respuesta tuvo el presidente en torno al problema del combustible? Ahora estamos escuchando, y ese producto de la presión popular que deriva de Colón y también de los transportistas. ¿Ahora es suficiente? No es suficiente, Hugo. O sea, ¿hubo un problema del método? Sí. Pero ¿qué es lo grave? Lo grave es que el gobierno, el presidente, primero no respondió todo y segundo, el presidente no dio respuesta a lo fundamental. El problema del alto costo de la vida, el problema del desempleo, el problema del aumento de la gasolina. Fíjate, hoy estamos con un incremento récord. Sí. Yo creo que van 12 alzas prácticamente consecutivas del combustible y la tendencia, estimado amigo, la tendencia no es a bajar. El mundo está prácticamente en una tercera guerra mundial. Yo no sé cómo lo ven ustedes. Hay una tercera guerra mundial andando, no es una guerra Ucrania-Rusia. Toda la OTAN está en la guerra prácticamente. Y además es guerra económica, es guerra mediática, es guerra psicológica. Y la pregunta es, ¿eso va a seguir impactando el combustible? Sí. ¿Y qué va a dar de respuesta el gobierno? Señor Galván. Por eso no se resuelve el problema. Encontramos un espacio de conversación con el presidente de la República. Yo creo que la metodología, por supuesto, yo creo que ahí está nuestra debilidad. Estamos frente al presidente. Tenemos aspiraciones, pero yo creo que también podemos tener ideas. Señor presidente, estamos frente a usted a solicitarle que el gobierno nacional, a través de un fondo, absorba el aumento del combustible. Se acabó. Una propuesta desde Colón, directa, díganos sí o no. Ahí lo hubiéramos resuelto. Edgardo, yo creo que aquí entre colonenses y hacia la nación y a todos los colonenses que nos están escuchando, yo creo que muchos colonenses que no somos muchas veces llamados por ustedes, algún espacio de participación dentro de Cuco, tenemos algo que aportar y a lo mejor podríamos generar un poco de valor al tema. Sobre todo en mi caso, yo me comprometo y me dispongo aquí como negociador en el momento de llegar a un punto de negociación. A lo mejor no tendremos muchas otras habilidades, pero a lo mejor somos buenos negociando, porque lo hemos logrado en otros espacios. Y quién sabe, bueno, hay Diógenes, vamos a llamarlo al momento de negociación para ver cómo puede generar el valor. Yo creo que ahí es donde podemos nosotros mejorar y tratar de llegar a un resultado, porque es que el colonense necesita que logremos meter el gol. No nos podemos seguir quedando dándole vueltas al balón dentro de la cancha y no hacer el gol porque alguien más lo va a hacer. Ahí está el detalle, meter el gol, porque sí. Fíjese, van 2 semanas y sin ánimo de irrespetar, don Danilo dijo que desde fuera yo como chiricano de pronto se toma como un irrespeto, pero le voy a decir cómo yo lo veo. Yo tengo a 7 colonenses de 10 trabajando y tengo a 3 que no tienen trabajo. Pero por estos 3 que no están trabajando, yo pongo en riesgo a los 7 que sí están trabajando, en vez de buscar una fórmula para que sigan trabajando estos 7 y estos otros 3 también obtengan trabajo. ¿Qué es lo que le quiero decir? Ya son 2 semanas de presión, tenemos que buscar una salida, meter el gol. Hay esa disposición de meter el gol, buscar una mediación, sentarse en una mesa, por supuesto, dejar expuesto si es que el gobierno no tiene la capacidad frente al país de que no hay, porque lo que hicieron en esa reunión no necesariamente quedó contra el gobierno. Pero antes que Boiter le conteste esa pregunta. Nada más para este datito. Sí. El riesgo de que esto se vaya a un final por agotamiento es alto. Sí, pero importante, antes de que Boiter conteste esa pregunta, si los 3 que están en la calle protestando no siguen o no protestan, los 7 van a perder en algún momento su trabajo. Eso hay que tenerlo claro. Bueno, no podemos justamente, Hugo, justamente. Mire, el sacrificio o los perjuicios que sufren los colonenses no es de 2 semanas, es de décadas. Es de décadas. La provincia de Colón se caracteriza por ser un lugar tan importante para la inversión que ahora estamos escuchando que todos esos proyectos que tenían los chinos lo están acaparando empresas norteamericanas
y lo van a poner, le van a dar seguimiento. Eso no asombra, Danilo, porque la provincia siempre ha sido atractiva para la inversión, ¿verdad? El asunto es esa inversión, cómo impacta en el desarrollo de la gente. Allá hay un problema estructural, que la provincia sirve para el enriquecimiento de gestionamientos públicos y privados, y por el caso del gobierno para sacarle recursos, pero eso no impacta en el desarrollo de la gente. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Un plan de desarrollo integral. Y en torno a Danilo, sobre la legitimidad que me planteabas. Bueno, fíjate, te digo una cosa, compañero. A ver, cuando tú tienes al Colegio de Economistas, el Colegio de Abogados, la Asociación de Psicólogos, la Asociación de Trabajadores Sociales, gremios sindicales. Son 40 organizaciones, ¿no? No, señor. ¿Cuántas son? Hugo, ¿Cuántas son? Son más de 100 organizaciones que están expresando respaldo en este momento a esta lucha. ¿Por qué? Porque el colonense está harto de mentiras. El cuco es grande, entonces. Por supuesto. Y no es el cuco. El cuco lo que hace es interpretar un reclamo histórico de un pueblo que quiere soluciones sin más mentiras. ¿Cómo encontramos el espacio para que no haya mentiras y se den soluciones? Por ejemplo, ya se desaprovechó lo que había en Colón con el presidente porque no hubo propuestas concretas ni tampoco hubo respuestas concretas. Pero se me ocurre, el presidente ya en una de las cartas que se jugó dice, en Minera Panamá, que es inversión en Colón, hay 3.000 puestos para los colonenses. Usted plantea, hay más inversión en Colón. ¿Por qué no establecer de una vez por todas que haya un porcentaje fijo de los puestos de trabajo para Colón? Que no se importe la mano de obra o que solo se importe la necesaria. Tampoco Colón forma parte de la República, tampoco podemos hacerlo exclusivo para los colonenses. Pero se me ocurre que así como se ha hecho con Minera, se haga con otras inversiones, la China y las estadounidenses. Pero pienso en función de solución. Ustedes están pensando en función de solución, en función de tengamos un mediador, en función de, no sé, de que nos encontremos y nos sentemos. Sí, por supuesto, Hugo. Mira, eso que tú planteas es solo parte del menú de propuestas que nosotros tenemos. Nosotros estamos preparados. El asunto es que si tú estás preparado como pueblo y no tienes a tu interlocutor, que es el gobierno, que tiene la responsabilidad de llamarnos, lo que estamos llamando somos nosotros. El gobierno está llegando, te llegó el ministro Paredes con mareo. El presidente te fue el 5 de noviembre y el 11 con propuestas sin solucionarla. El presidente vino ahora. Aquí no se puede decir, Danilo, que no se tocaron los problemas. De hecho, la crítica es que nos demoramos tocándolo. El asunto es qué respondió el gobierno. Si tienen voluntad, los problemas se van a resolver. Para este caso, nosotros proponemos que el gobierno vaya con propuestas concretas frente al problema de desempleo, alto costo de la vida, alto costo del combustible y otros problemas. Y para ello estamos proponiendo la figura de un mediador. Nosotros tuvimos acercamiento con el obispo Rómulo Emiliani. Está en Panamá, tiene el deseo de contribuir como mediador para solucionar este conflicto, porque a nosotros no nos interesa, nosotros no es que queremos estar en paro, nosotros lo que queremos son soluciones a los problemas. El paro es por consecuencia de un gobierno que no atiende los problemas, pero lo que queremos son soluciones a los problemas. Estamos esperando respuesta del gobierno para esa mediación del obispo Rómulo Emiliani, porque el pueblo colonense sencillamente no cree en el gobierno. Hace falta alguien con credibilidad y creemos que el obispo reúne esas cualidades. Nosotros conversamos con Monseñor Emiliani y él dijo, tienen que pedírmelo los dos, yo estoy dispuesto a hacerlo. Sí, lo cierto es que necesitamos es buscarle un punto final a esto, tratar de entendernos, porque a la medida que se prolongue la crisis, las soluciones van a ser más lejanas y va a complicarse más la situación. Alguien tiene que buscar ese espacio de entendimiento. 30 segundos, señor Galván. A mí me preocupa la narrativa del mediador porque suena como que hubiese un conflicto. Entonces, yo creo yo pienso que nosotros no debemos estar en conflicto con el gobierno. Nosotros debemos hacer que el gobierno cumpla su responsabilidad. Yo creo que lo que necesitamos es un cerrador. Si seguimos diciendo que tenemos un conflicto, vamos a ganar, vamos a estar mandando el mensaje de que va a haber un ganador y un perdedor, porque eso es lo que hay, un conflicto. Pero nosotros, si cambiamos la retórica, si cambiamos la narrativa, entonces lo que necesitamos es un cerrador en la mesa y obtener resultados para todos. Necesitamos un escenario que sea ganar para Colón, ganar el país, y el gobierno se llevará polvo de estrellas si hay soluciones concretas sobre la mesa. Porque el tema del combustible, el tema del alto precio de la vida, de los productos básicos, ese es un problema nacional, no solamente afecta a Colón. Ahora, ¿cómo está afectando la crisis del combustible el resto del país? Este tema lo vamos a analizar en el siguiente bloque, dándole las gracias a ustedes por habernos acompañado. Ustedes pendientes, hablaremos de eso, el impacto de
el precio del combustible en toda la economía, lo que se ha planteado Colón, que hay que buscarle solución, es objeto de análisis en el siguiente bloque, siempre con la iniciativa de poner sobre la mesa alternativas de solución, que eso es lo importante y hacia donde debemos apuntar todos los panameños para salir de este entuerto. Regresamos en breve. Sí, claro que sí. Hablemos de la crisis del combustible y vamos a ligarla un poco a lo que nos quedó de Colón, porque no podemos obviar que en Colón hay una protesta que de alguna manera se convierte en la presión que está causando algún nivel de acelere para brindar respuestas al país, por lo menos en este tema que es una de las materias de Colón. Giovanni Fletcher nos acompaña, consumidores, y David Sayed es economista. Gracias por estar acá. Se nos quedó del segmento anterior que en el tema combustible la respuesta de congelarle los precios a los transportistas, dicen los colonenses, no es suficiente. Se necesita una solución que sea a nivel nacional y para todos los panameños. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, nosotros, desde el punto de vista de consumidores, específicamente la Asociación de Consumidores en Curepa y Padecu, entendemos que evidentemente la crisis llegó ya a un nivel insostenible. Por más esfuerzo que hagan los consumidores o usuarios del servicio de combustible local, en ahorrar, en revisar su carro, en tener la llanta al día, en poder planear la ruta y salir cuando es necesario y tratar de ser eficiente en la conducción y el manejo, evitando los tranques, etcétera, ya no es suficiente. Es imposible para los consumidores poder seguir gestionando su vida, llevando a los niños a la escuela, llevando a los niños de otra forma a hacer su diligencia, yendo a trabajar, porque al final del día el panameño necesita ir a trabajar para producir, para él y para el país. Entonces, frente a ese escenario, evidentemente el Estado, a través del gobierno, tiene que tomar medidas, sí o sí, como están haciendo otros países. El primer perfil pasa por, evidentemente, meterse la mano en el bolsillo y tratar de reducir los costos. Vamos a entrar en las propuestas que vamos a poner sobre la mesa en segundos nada más, pero vamos con esa primera pregunta también para conocer su óptica. ¿Es suficiente con lo que ha dicho el gobierno o usted coincide con Giovanni y lo que quedó del gobierno anterior? Que la solución tiene que ser a nivel nacional y para todos los ciudadanos, que ya no es posible sostener lo que está pasando. Bueno, obviamente en el combustible a nivel nacional se está haciendo para los transportistas, pero para todos los consumidores va a ser prácticamente imposible porque sería impagable. Y creo que las soluciones vienen por otro lado. Yo entiendo que la problemática de Colón es mucho más que el combustible. Claro, esto fue como decir la gota que derramó el vaso. Pero, en efecto, Colón tiene una cantidad de problemas y de situaciones muy difíciles. En este programa hace unos minutos se estuvo hablando precisamente de toda la complejidad que tiene y, obviamente, esta economía de enclaves que viene de hace décadas, es más, viene desde que nace Colón, que simplemente ha continuado, después del año 2000, ha continuado con enclaves panameños otorgados por Panamá y que hacen que Colón y los colonenses tengan que ver siempre los toros de la barrera o ver las cosas de la cerca, como antes era la zona del canal. Hace algunos años se decía, por lo menos de la zona libre, que era una isla de riqueza rodeado de un mar de pobreza, como que la cosa no ha cambiado mucho en ese sentido. Pero el tema es que en Colón hay protestas y lo que ellos están pidiendo es este problema del combustible es a nivel nacional y debe buscarse la solución para todos los panameños. Usted coincidía con eso y decía que esto pasa ¿por qué? ¿Qué hay en la mesa? ¿Qué le podemos ofrecer al gobierno como una lluvia de ideas para ayudarlo a enfrentar esta situación y que los ciudadanos tengamos algún nivel de respuesta? Evidentemente, el tema se resuelve con recursos y los recursos hay que buscarlos de un lugar. No surgen mágicamente ni están en el éter atmosférico, así que definitivamente hay que buscarlo de una parte. Nosotros en el Movimiento de Consumidores estamos proponiendo revisar estructuralmente los mecanismos a través de los cuales el combustible se importa y entra dentro del común denominador del comercio. Si se ve de cerca el decreto viene de 36 de 2003, ya se habla por parte de muchos expertos y todas partes que hay que revisarlo hace mucho tiempo. Tiene más de 20 años de haberse emitido en condiciones que no son las actuales. Pero dentro de ese decreto de gabinete hay una frase mágica, específicamente en el párrafo final del artículo 78, que dice que el precio de importación FOB, medido en Estados Unidos antes de importarlo, se le suman 9 centavos. Nosotros, del parte del movimiento de consumidores, nunca hemos entendido por qué se le dan 9 centavos gratis por galón a los importadores. Si se redujese, aunque sea 2 centavos, Hugo, ese valor que de por sí se calcula afectatario de los consumidores locales, medido en galones, medido en barriles, medido por los millones de barriles que se importan anualmente o mensualmente al país,
hubiera una forma de paliar de alguna forma el alto costo, por lo menos, que sufrimos todos los consumidores. Ahí hay una ventana de oportunidad, ¿lo ve usted así o no? Definitivamente, y lo que dice Giovanni es algo que venimos diciendo algunos desde el año 2003, cuando se aprobó el decreto 36, que ya tiene unas ligeras mejoras, pero sigue siendo lo que es para mí el ignominioso decreto 36, que de una licencia se fue a 15 licencias. De una, había una licencia de importador y distribuidor en Panamá en el año 2003 y crea 15 licencias distintas. Ayúdeme a entender, ¿y cada una de esas 15 licencias, cada una tiene sus 9 centavitos de los que hablaba el señor Fletcher? El precio de paridad Multiplíquelo. es igual Así es. para todos los que están en el negocio de importación-distribución. Puede haber algunas diferencias para lo que es zona libre de petróleo, pero el problema es que, imagínate, si tú sacas una licencia que te va a tomar todo tu esfuerzo y quizás no lo vas a lograr por la cantidad de costos, pólizas, etcétera, y requisitos que hay. Pero si lo logras y sacaste la licencia de importador-distribuidor para el mercado de generación, ¿sabes qué? No le puedes vender ni un galón, ni un litro al mercado interno, porque solamente tiene la licencia para la generación generación eléctrica, por ejemplo. Ahora, ¿qué más corregimos aparte de esta ventana de oportunidad? ¿Qué otras hay en el mercado, insisto, para dejar sobre la mesa más alternativas al gobierno para que la solución de alguna forma o el alivio nos llegue a todos? Bueno, el precio de paridad, por cierto, que yo recuerde, es el único mercado de la República que tiene un precio de paridad. ¿Hay que eliminar el precio de paridad? No tiene ningún sentido, claro. Tienes que abrir el mercado para que haya competencia, pero el precio de paridad se tiene que ir porque la Codeco, cuando va a hacer sus investigaciones por colusión de precios, por cierto, la Codeco jamás debió cambiar el modelo de la comisión. La mayoría, casi todas, de las comisiones de libre competencia o similares son comisiones, donde hay 3 personas en vez de una persona. Eso nunca se debió cambiar y ha afectado mucho. Pero el problema del precio de paridad es que la Codeco no puede sancionar a los agentes que se pueden poner de acuerdo con el precio porque el precio se los da el Estado. Entonces no hay forma de que la Codeco pueda sancionar. Yo revisé, había más de 18 estaciones de combustible que tenían el mismo precio cercanas a nosotros. Pero la Codeco no puede hacer nada por la posible colusión de precio porque dice, ese precio me lo dio la Secretaría de Energía. Entonces, es decir, el gobierno o el Estado forma parte de... Al final, no se puede sin parar en el querer, pie. Sí. les da el precio Ahora, la para ponerse estructura de legal acuerdo. lo establece de esa manera. Yo Esa es te una central- ventana de oportunidad, ¿lo ve yo te usted también? Literalmente, el problema fundamental es que desde la administración del gobierno, Martín Sí. Torrijos, Sí. el gobierno decidió frente a inequidades que se ven en el sistema, que nunca fueron explicadas, Sí. producto de prácticas monopolíticas diversas, decidió cerrar el círculo de libre competencia y establecer precios determinados o recomendados. Ahora, ¿eso debe mantenerse así o lo cambiamos? El precio Nunca- de paridad que dice hay que eliminarlo, Hay ¿sí que- o no? Nosotros creemos que hay que revisar el decreto de gabinete después de 20 años y Bien. establecer mecanismos para que de una u otra forma la inequidad, las prácticas monopolísticas que siguen surtiéndose dentro del mercado pertinente petrolero sean resueltas y los responsables finalmente asuman responsabilidades. Bien, Don Danilo. señores. Sin embargo, tengo que plantearles otra cara de la moneda. Ciertamente lo que ustedes han presentado aquí es una crítica a las condiciones de libre competencia que el Panamá tiene vigentes en materia de importación y venta de combustible para el mercado local. Ustedes han sido claros en eso, lo entiendo y Pero creo más que libre competencia, lo que se está planteando es que hay demasiada regulación. Exacto. Exceso de A mi Las entender, lo que usted está limitaciones. planteando es que se libere. Es una regulación que crea un oligopolio. Exacto. Eso es lo que tenemos. Bien, Exacto. ok, Lo que bien. entonces significa es que tenemos limitaciones a la libre competencia. Exacto. Bien, ok. Pero, sin embargo, perdón por la redundancia, sin embargo, si uno ve lo que pasa en el mundo, Panamá tiene los precios de combustible más bajos de la región. Y 2, no solamente esto, sino que no importa lo que se le ocurra hacer al gobierno, no hay forma de detener a corto plazo la tendencia al alza de los precios de combustible. O sea, todo ¿por indica qué? que ¿Por qué a el- corto plazo, por qué Te voy a decir, A ver. hay algo. En Estados Unidos, ahora, en las últimas 2 semanas, el precio subió 30 centavos. Aquí subió en las últimas 2 semanas 58 centavos el galón. Entonces te muestra que en un país donde hay más competencia, porque hay mucho más gente, ahí hay muchas banderas blancas. No sé si has viajado a cualquier estado de Estados Unidos, hay banderas blancas por todos lados. ¿Dónde están las banderas blancas? El otro día lo hablábamos en un programa
¿Dónde están las banderas blancas en Panamá que crean esa competencia que hacen que baje el precio? Porque las banderas blancas, para competir con los grandes operadores, solo pueden competir principalmente en precio porque no tienen el reconocimiento. Eso siempre pasa de los pequeños con los operadores dominantes. Los pequeños tienen que entrar con guerra de precios para poder entrar en el mercado. Pero aquí hubo un juega vivo. El Estado sale, anuncia un precio que en realidad aquí que el Estado lo pone como techo, pero el mercado lo ha puesto como piso. Y lo que anuncia el Estado, dice, el competidor aquí dice, no, es que yo voy a cobrar de lo que dice el Estado para arriba. Y no hay forma de conseguir, o casi nadie vende para abajo. Es que ese papel lo jugaban precisamente las estaciones de bandera blanca, que fueron absorbidas por las estaciones grandes, los oligopolios. Es que al final del día, ciertamente lo que usted cita es cierto, con respecto al precio de Panamá, relativamente hablando, entre comillas, porque nosotros monitoreamos asociaciones de consumidores en Perú, en Colombia, en Costa Rica, y ciertamente, relativamente, a veces el precio es inferior por poco con Panamá, pero que el costo de la vida global, del alimento, de la existencia humana en Perú, en Colombia y en Costa Rica, es mucho más barato que Panamá de fondo. Para ellos. Perdón, no, para nosotros que tenemos dólares. Bueno, claro. Para ellos no. Ellos se están muriendo de hambre. Sí, para ellos es carísimo. Es su realidad. El costo de la comida. Pero ¿sabe qué? Eso a mí no me sirve de consuelo. Le voy a decir por qué. Más de muchos consuelos Sí, exactamente. Yo tengo que ver en mi dolor de cabeza y cómo me quito mi dolor de cabeza. Y en ese sentido, yo creo que, por ejemplo, si a mí me dicen le voy a encontrar una solución a los transportistas, me quedo pensando en el resto de los ciudadanos que también tenemos una herramienta de trabajo. Este viernes se desbordó el metro de Panamá con más gente que ya no puede usar su carro y que está usando el metro de Panamá. Es que también es parte del problema. Panamá tiene un sistema estructurado de transporte en función de las necesidades de servicio que nos lleva a que diariamente miles de personas tengan que sufrir el suplicio de venir de Chorrera, de Arraiján. ¿Cómo lo corregimos en este momento? Porque ese es el problema. El modelo sobre el cual se construyó, las personas tuvieron que vivir extrapolados, fuera de la periferia, fuera del centro urbano de trabajo, el caos que tenemos. Bien, ahora, insisto, ese es el problema, pero ¿qué hacemos? Mire, por ejemplo, tenemos un recurso legal, tenemos la herramienta del teletrabajo. ¿Por qué no buscar un mecanismo de que la mitad de los trabajadores del Estado, que son bastantes, trabajen, pero que sea productivo, ¿no? Que realmente haya algún nivel de productividad. Que funcionó muy bien en la pandemia. Y funcionó bien en la pandemia, ¿no? Y ahí sacamos un montón de gente de la circulación. Podría ser, doctor, pero al final del día el problema del aumento del costo de combustible sí va a seguir ocurriendo producto de la situación internacional. Nosotros estamos proponiendo que revisemos el decreto de gabinete 36 y revisemos otra suerte de planteamiento. Ejemplo, a nivel nacional hay N cantidad de empresas de instituciones privadas que cobran un fondo de depósito cuando se apertura línea telefónica, cuando se apertura el tema del Panapaz. Todos esos fondos públicos están en manos de instituciones, empresas privadas. Se podía recoger todo ese dinero, crear un fondo, un depósito particular que subsidiara de alguna u otra forma a través de intereses el costo del combustible. Hay N cantidad de bienes en manos de particulares que pertenecen al Estado que pueden ser denunciados como denuncias de bien oculto y el Estado puede recuperar. O sea, al final del día el gobierno va a tener que ser creativo para buscar formas de generar recursos, para paliar de alguna otra forma el aumento de combustible, porque al final del día la comida es lo que está matando a la gente. Es que ahí va entonces la otra cara de la moneda, el impacto que tiene en el costo de vida, porque estamos aquí hablando de la movilización nada más. Pero el diésel, que lo que más ha subido es precisamente un insumo en la producción. Sin contar que también todo lo que tiene que ver con producción agropecuaria, los insumos, fertilizantes, etcétera, claro, todo se le ha disparado. Ese costo apenas es la punta del iceberg lo que tenemos los consumidores. ¿Qué cálculos están haciendo ustedes en esa línea? Y si así como se le buscó soluciones a los transportistas, se le debe buscar a los productores. Es que al final del día, todo ese tipo de elementos o ítems, cuando sube el precio de combustible, como se decía en el bloque anterior, automáticamente en cuestión de horas, no días, horas, se sube el precio, porque también es un elemento de especulación masivo. Claro. Evidentemente es inexplicable que si el precio de combustible subió el viernes, ya el viernes en la tarde, ya en la tienda de los chinitos, los asiáticos, miércoles y jueves ya ha subido. O sea, miércoles y jueves ya había aumentado. Sí, es impensable, el producto de la especulación. El Estado necesita sumar a la mesa a los productores, a los consumidores, a la ama de casa y establecer un parámetro a través del cual se pueda establecer de alguna otra forma de obtener recursos y paliar ese tipo de esfuerzo. Con la asamblea que tenemos, tocar ese instrumento jurídico nos agarra la próxima guerra la próxima guerra mundial.
en el debate. Digo, por eso la reforma del decreto de Sí. gabinete 36 es un decreto de gabinete, no una ley. Lo puede manejar el Ejecutivo. El Estado puede hacerlo a través del Consejo. ¿Qué más podemos hacer? Yo hablé precisamente con un ex miembro de la Comisión de Libre Competencia, Ajá. que a mí nunca me gustó que cambiara el modelo, pero bueno, eso En cambio, esa es nuestra realidad. Sí, nuestra realidad. Hablemos de las herramientas que tenemos y lo que podemos hacer con lo que Él me tenemos. dice, si él hubiera estado en la Comisión de Libre Competencia Ajá. o estuviera ahora, él estaría demandando el decreto 36 por inconstitucional. Este decreto viola claramente el artículo 295 de la Constitución, que dice que está prohibido cualquier arreglo o acción que limite la competencia y que traiga como consecuencia una manipulación del mercado que pueda ser oligopolio. Pero o es que aquí el monopolio. arreglo lo hace el propio Estado y está normado. El tema Así es... es. Pero el arreglo es Ajá. del decreto, Sí. que no es de esta administración, viene del 2003, Sí. pero ¿Y usted este coincide arreglo con es él? inconstitucional. ¿Y usted coincide con él? Yo coincido 100% porque lo que debería estar, y lo hacían antes, la Codeco antes, la CLICAC, demandaba todo decreto que Sí. salía que violaba la norma. Es más, te voy a decir qué más hacía CLICAC. Cuando se fusionaban, no sé si recuerdas, se iba a fusionar esta empresa con esta empresa, Codeco, la CLICAC decía, espérate, si vas a crear un posible oligopolio, ellos te Todavía lo hacen. solicitaban que evaluaras para ver si esa fusión creaba un monopolio o un oligopolio. Pero aquí ellos pueden, es más, este decreto de gabinete es ilegal porque no se puede regular el mercado por un decreto, tiene que ser por ley, pero es inconstitucional porque viola el artículo 295 Bien. claramente. Así como se le congeló a los transportistas o se le va a congelar porque todavía le están sacando punta al lápiz en 3.95 el galón, hay que congelárselo a los productores. Vuelvo a la pregunta, ¿qué hacemos con los productores que son los que... Mire, todos necesitamos al campesino Así por lo es. menos 3 veces al día porque son los que ponen nuestro plato de comida allí. ¿Qué se hace con el productor? Evidentemente hay que buscar formas de extender algún nivel de beneficio o ayudas al sector productivo, igual que los consumidores. Ese es el gran problema y eso requiere fondos, requiere recursos. Por eso reiteramos, el gobierno a través de los sistemas que tenga y la idea que tenga, hay que buscar formas de captar recursos para poder equiparar ese nivel de esfuerzo, no hay de otra. Don Danilo. Sí, tenemos el problema de que la producción de alimentos se va a ver terriblemente afectada. Está impagable los abonos, impagables. Y póngale a eso que ellos tienen que transportar la comida, además de pagar los abonos, y tienen que pagar los costos de peaje, de peones, todo este tipo de costos. Es decir, con el anuncio ahora de la FAO de que viene una hambruna para el mundo, esa hambruna en América Latina tiene su foco en Centroamérica. Los Estados Unidos han comenzado a tomar medidas muy claras apuntadas a una crisis migratoria. Nosotros no estamos señalados como foco de hambruna, pero sí estamos señalados como un lugar en el que va a haber encarecimiento y algunos productos van a estar fuera del alcance de la gente. O sea, tenemos un panorama tétrico y yo no veo a nadie leyendo los signos de los tiempos. ¿Cuáles son los signos de los tiempos que ustedes leen? Nosotros hemos planteado, y lo estamos haciendo a través del programa Hablando los Consumidores en radio, en redes sociales, que el gobierno debe meterse, tal cual ocurre en España y en otros países, a crear cooperativas de consumidores. Cooperativas de consumidores que logren vincular o ligar directamente a grupos masivos de consumidores con los productores directamente. Quizás no usando la estructura de merca u otro tipo de mecanismos, creando mercados públicos nacionales, generando mayor diversidad de oferta. Al final del día hay que acercar a los productores que están sufriendo de la capacidad de producción con los consumidores que tienen el problema de poder adquirir alimentos. Porque al final del día el Estado debe garantizar el acceso sí o sí al alimento. Ese es el gran problema. En la crisis anterior, 2007, 2008, lo que se hizo fue multiplicar las ferias con pita y algunos locales adicionales. Después hubo un manejo político, pero en un principio impactaron el mercado. ¿Será necesario en este momento volver a lo mismo? Bueno, creo que hay unas ferias que se activan y se desactivan, incluso los municipios las tienen, pero no solamente es el tema del consumidor, siempre hay que ver la parte de la oferta. Ajá. Y sí sabemos claramente que hay una dificultad grande, el precio de la soya está subiendo, el precio del maíz está subiendo, Insumos. el precio de las materias primas Sí, está señor. subiendo y fuertemente. No es nada más el petróleo, o sea, los insumos, el precio del arroz está subiendo a nivel internacional, o sea, hay una escalada de precios inflacionaria mundial fuerte. Obviamente, mi esperanza como economista es que la Reserva no le va a tocar otra y el mercado de la Bolsa de Valores esta semana ha estado dando señales de que la Reserva claramente va a tener que tomar medidas más fuertes para matar al dragón de la inflación, porque la inflación está el nivel más alto desde el año 82.
Entonces, obviamente, la Reserva probablemente va a tener que tomar medidas como las que tomó en aquel entonces, que podemos hablar de esas. Bueno, ya no podemos hablar más porque se acabó el tiempo. Lo cierto es que el Banco Mundial está previendo que en el mejor escenario, esta crisis va a ir increciendo hasta el 2024. Entonces, como estamos en un panorama inédito, requerimos de soluciones inéditas, soluciones que nunca hemos visto y tenemos que estar preparados para eso. No para ver el problema, sino ver en qué medida podemos buscar soluciones. Hay una que se puso en esta mesa, el administrador del canal estaba allí y dijo, eso se puede. ¿Qué? De cada barco que pasa por el canal, que tiene algún derivado de petróleo, le sacamos una esquinita de centavo para que vaya un fideicomiso y para enfrentar crisis como esta. Tal vez no nos alcance para este año, pero ya para el próximo tenemos, porque al final esta es una crisis que la bola pica y se extiende. Él dijo, nosotros podemos generar el ingreso, pero tiene que ser una decisión del Estado. Lo que les digo es, tenemos que buscar soluciones creativas. Si esta es una crisis inédita, las soluciones tienen que ser inéditas también. Se lo dejo hasta allí porque realmente este tema, el manejo de esta crisis, se ha hecho, gracias por habernos acompañado, se ha hecho con la seriedad que merece, con la prontitud que se requiere. El gobierno ha estado al nivel de la solución que está esperando el país. Ese es un tema de análisis político, así como lo que sucedió este fin de semana, la elección del CEN, del PRD y otros eventos políticos que han sucedido en estos días. Lo vamos a poner sobre el tapete en un debate muy en breve. Usted siga con nosotros, Mariela Ledesma nos acompaña, al igual que Rafael Mezquita. En breve. Vamos al análisis político de los temas que ya hemos abordado hasta este momento. Y están con nosotros, tal como les avancé, Mariela Ledesma, y es abogada, es analista, y también Rafael Mezquita, que es vocero presidencial. Del tema Colón se nos quedó que se necesita salir de este entuerto y que el gobierno no ha dado respuestas concretas, que el gobierno no ha estado con respuestas al nivel de la crisis de Colón. Quiero el análisis de ustedes dos, a ver si hay coincidencias o no. Usted que viene con la voz de a ver, disidente. ¿Qué pienso de Colón? Yo tengo primero que nada, yo no puedo estar a favor de una lucha, no quiere decir que no reconozca las necesidades, pero yo cuando veo a una persona como Bolota, enfrente y liderando una protesta y además llamando a las bombas Molotov, eso para mí comienza a ser una extorsión y deja de ser una protesta legítima. Dicho esto, quiero reconocer las necesidades del pueblo de Colón. Quiero reconocerlas. Sin embargo, no puedo entender cómo es posible que después de 2 semanas de disturbios, de protesta, aparezcan 1.500 puestos de trabajo en la minera, aparezcan puestos en los puertos, aparezcan puestos de inversiones. ¿Por qué no aparecieron antes? Esa es la gran pregunta, señor. No, déjeme terminar este pedacito. ¿Por qué no aparecieron antes? Eso me da la impresión a mí de que es demagogia. Y además reafirma la tesis de que tienes que protestar y llegar al límite para que las soluciones salgan. Hay 3 cosas sobre el tapete. ¿Por qué ahora si hay que protestar y se lleva la población al límite para que el gobierno responda, señor Mezquita? Mira, con Colón, eso no empezó ayer, eso tiene muchos años. El gobierno central tiene un programa en Colón en donde hay 1.744 nombrados desde hace 25 años. Y ellos tienen diferentes funciones y diferentes asignaciones durante explíqueme eso de los 1.700. 1.744 nombrados en una planilla especial de la Presidencia de la República que se llama ¿Y qué hacen ellos en Colón? Ellos ¿Cuál es su tarea? Diferentes cosas en diferentes instituciones. Es como un plan de emergencia que funciona. ¿Pero es un plan de emergencia permanente? Permanente. Yo desde que fui ministro de la Presidencia lo administraba en esa época y venía de mucho antes. O sea, Colón tiene unos problemas estructurales que poca gente sabe. Durante esta pandemia se entregaron más de $200 millones a 170.000 personas en Colón. Ha habido una canalización de recursos importantes hacia la ciudadanía de Colón y obviamente que por todos los problemas estructurales que no son de ayer, que vienen desde hace muchos años, en Colón hay ciertos problemas y además hay una escasez de recursos fiscales que aguantó un poco la reactivación de proyectos públicos en Colón y eso sí me gustó de Cuco, ellos llevaron al presidente de la República a Colón para que el presidente de la República tomara constancia de lo que está sucediendo con algunos proyectos de inversión pública y tomara constancia de que a veces les echan cuento, porque, mire, yo fui secretario de Metas y yo tenía un sistema de comunicación que me venía de 3 fuentes.
Yo hablaba con el representante, hablaba con una persona de la comunidad y hablaba con el Sí. ministro. Y el ministro me decía que iba al 50, el representante de la comunidad que iba al 10 y la otra persona que iba al 11. Y sacaba el promedio porque a los presidentes le echan cuentos. Pero Entonces, es que me preocupa ese voy punto. para allá. Me preocupa ese punto. Voy para allá. Porque no es solamente que me echen cuentos, sino Sí. que yo me deje echar No, cuentos. no, pero es que, bueno, tú tienes que confiar en la información que te da. Él se fue a Colón, toma conciencia de lo que está pasando y dice, a final de este mes voy a entregar la orden de proceder para reactivar el bendito Hospital Amador Guerrero, que tiene más de 11 años de estar abandonado, que cuando uno va ahí realmente le da pena esa cosa. Pero hay ya proyectos que están avanzando, hay proyectos que acaban de empezar. Y obviamente que en Colón hay un problema de credibilidad y de confianza en la voz del ciudadano. Dicen los que estuvieron en esta crisis que cuando llegaban allá frente al presidente, decía un ministro, sí que vamos a hacer tal cosa. Y la gente decía, ¿cuándo? Dime cuándo. O sea, esos son señales de que hay problemas de confianza en la gente. Pero yo quiero cerrar sobre el tema de Colón dando 3 buenas noticias que A me ver. parece que salieron hace poquito. La primera, se anunció la construcción de la generadora Gatún, que ya empezó a construir con una inversión de AES, que significa por lo menos 1.000 nuevos empleos. Y esta semana se anunciaron 2 cosas nuevas. Un nuevo puerto de contenedores que va a estar allá en la isla Telfers y una nueva refinería de combustible de aviación que va a estar en la isla Margarita. Ahora, que son grandes inversiones privadas que le van a Sí. dar empleo a muchos coloneses. ¿En qué medida el colonense puede confiar que va a recibir respuestas de empleo Sí. y no que se va a importar la mano Mira, de obra? el colonense tiene toda la capacidad y me consta, tú vas a los puertos de Sí. Colón y la mayoría de la gente que trabaja ahí son de Colón. Ajá. Tú vas a Manzanillo o cualquiera de estos puertos, la gente fue preparada y capacitada y hacen buenos trabajos. Yo no tengo la menor duda que si tú preparas a esa gente, ellos van a hacer buenos trabajos. Ahora, cuando hablábamos de los cuentos que le echaban al presidente y de que uno a veces Sí. se deja que le echen cuentos, usted se reía así con la cabeza que no. ¿Por qué? Bueno, porque realmente es lo que te digo, cómo es que ahora sí aparecen las soluciones y antes no. La gente, el tema de la orden de proceder del hospital, yo Sí. creo que ese mismo es el que el presidente había dicho que lo entregaría en 3 meses y Sí. ya van 3 años de gobierno. Así es. Entonces, no se trata de ir y de hablar por hablar. Y que se Miki, prometió en el 17 y en bueno, el 16 por eso también. Te digo, entonces, ¿cómo esperan que el pueblo de Colón crea en las promesas? La gente está harta, la gente quiere gestión, quiere ver que las obras realmente se realicen. Ahora, con esos puestos, con esas obras, tampoco se soluciona el problema de Colón. Entonces, ¿cómo se Es soluciona? que el problema de Colón es tan profundo, es social, es tan profundo, tiene que ver con el delito, el narcotráfico, tiene que ver con la mala estructuración y mal manejo de la familia, tiene tanto que ver que más que obras y empleo, hay que meterse a hacer realmente un programa de transformación para Colón. Ahí no vino Varela y metió un montón de millones de dólares, lo que hizo fue voltear la ciudad pata para arriba, perdón, iba a decir una mala palabra, se fregó el comercio de Colón y al 5 final, años. sí, el resultado es el mismo. Hay más que cemento que poner en Sí, Colón. señor. Don Danilo, ¿Qué es la ley de Colón? Sí, efectivamente. Soy de Colón. para cerrar el tema Colón y hablemos de otro asunto. Lo he vivido, lo he sufrido, lo he analizado, he hecho 2 planteamientos históricos sobre el problema de Colón, sobre las raíces de los problemas. Y el punto aquí radica en esto. Es sostenible, desde el punto de vista de los esfuerzos del Estado, seguir viendo que Colón tiene que estar sometido a un tratamiento crónico especial Sí. de planes de emergencia. ¿Eso es sostenible? O sea, No. ¿hay salida por ahí? Ni es sostenible ni es solución real. Mientras no tengas alternativas permanentes, tienes que dar el paliativo. Las alternativas hay que Colón tiene crearlas, pero Rafael, hay Sí. que crear las Sí. Pero Colón alternativas. tiene la población de desempleados Sí. más estable del país. Ajá. Es decir, la misma gente que está siendo desempleado hoy, en buena medida, hay muchos que se van a jubilar siendo desempleados. Mira, yo... Bueno, y 1.700 se a van mí- a jubilar con ese, a mí con me ese dio mucha plan de pena, él también. A mí me dio mucha pena cómo algunos maleantes, no puedo decir otra cosa, empezaron a tirarle piedra y a tratar de romper Horrible. algunos contenedores del ferrocarril. Sí, horrible. Y el ferrocarril toma la decisión Eso tenía inmediatamente líderes, ¿ah? Eso de tenía sus llevar, líderes. claro, de llevar esos productos a otros puertos, Cartagena específicamente. Los colonenses se están poniendo de acuerdo ya desde hace varios meses, para la información de todos. Hay una mesa tripartita entre empresarios, el movimiento social y el gobierno, con una visión que ya tienen en conjunto. Ya
surgen proyectos de ellos, que eso tiene que surgir de abajo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Hay una empresa que está desarrollando la posibilidad de construir ahí la terminal de transporte y hay una cantidad de inversiones que, además del problema social profundo que tiene Colón, le va a significar empleo a los colonenses si los colonenses se ponen de acuerdo en evitar esos excesos como los que vimos en esa crisis, que lo que hace es romper la imagen que puede transmitirle Colón al mundo de que es un emporio de trabajo. Si tú llevas gente por los cruceros que van a Colón y se encuentran con gente que les atraque, que les robe, que les quite los que llegan, ahí no te va a llegar un turista más. Entonces sí hay que hacer un trabajo cultural, hay que hacer un trabajo con la sociedad, hay que hacer un trabajo con los colonenses, hay que educarlos, hay que apoyarlos para que ellos sean conscientes de que el futuro depende Sí, ellos también sobre tienen que todo poner su de parte. ellos. No es gimme, Sí, nada de take. así Y a mí no es. me gusta generalizar por Sí. una razón. Sí. El colonense medio común es trabajador, Por supuesto. Sí. echado para Colón adelante, tiene más es gente brillante, buena, oye. es inteligente y lo demuestra. Miren, la rama que usted busque, usted se encuentra colonense, no Sí, es porque señor. tenga aquí a mi izquierda a un Sí. colonense, es que es así. Usted mira los deportes. ¿Quiénes son los que No, dan la cara? Por nadie le ejemplo, gana los a ese colonenses, así ¿no? es. Ahora, lo que a mí me preocupa de Colón es que tengo 7 empleados y por estos 3 que tengo desempleados, que hay que buscarle solución, puedo dejar a estos 7 sin trabajo. Eso me Sí, preocupa. porque si no hay empresa que rescatar, Sí. no hay empleo que ofrecer. Ahora bien, pero para eso hay que pensar en función de soluciones y lo que nos dejaban aquí, y ya para cerrar el tema Colón, si no se nos acaba el tiempo, se busca mediador. Está el monseñor Emiliani que ha dicho yo, pero necesito que me llame el gobierno también para hacerlo. Sí. Yo no voy porque me pida un sector. ¿Qué hacemos para salir de este nudo o el gobierno está esperando que Cuco se canse? No, ayer al presidente de la República se le presentó la propuesta de Monseñor Emiliani, se está evaluando y yo espero que en el transcurso de los próximos días, por no decir horas, se anuncie algo al respecto, que yo creo que sí necesita una mediación el gobierno con los grupos sociales para encontrarle soluciones de mediano y largo plazo. Dejemos entonces el tema Colón Sí. ahí con la esperanza. Emiliani tiene la capacidad Sí. y la credibilidad, pero no Sí. tiene una varita mágica. Es correcto. Ahí tiene que haber de verdad el deseo de Sí. buscar salidas, de no Así ver es. problemas, sino de buscar Así es. solución a cada problema. Así Ahí es. tenemos que cambiar la mentalidad. Pero en fin, vamos a otro tema que también nos queda de Colón y en el debate que ha habido en los 2 primeros segmentos. Y es que una de las banderas en Colón es el alto precio del combustible. En el segmento anterior se ensayaron algunas respuestas. Dije, bueno, es que los importadores tienen 9 centavos gratis por todo lo que están haciendo en el negocio, se le puede recortar en algo y eso beneficia al consumidor. Derogar el decreto que rige el tema de los hidrocarburos. 35, 36. Sí, exacto. Derogar también en el tema del precio de paridad, porque eso limita la libre competencia, que es lo que nos garantiza mejores precios. Es decir, son cosas que se han puesto aquí sobre la mesa. El gobierno, ¿usted siente que está también pensando en temas Mira, solución Fíjate, o está mira, no, el empantanado? gobierno tiene que estar pensando en soluciones y ¿O que está empantanado? a quién le gusta que le estén inventando la madre todos los días. Lo que pasa es que tienes que ver de dónde salen las soluciones y el gobierno tiene un gran problema. Venimos de encharcarnos, embarcarnos en tantos empréstitos que no es fácil buscar nueva plata fresca para poder seguir subvencionando el tema de la gasolina. Y es un tema que no controlamos en Panamá, no lo controla el PRD, es un tema mundial. Lo que pasa es que no hay de dónde pedir, pero sí creo que debe abrirse la libre competencia que ha demostrado en todas partes del mundo ser mucho más efectiva que la regulación de los precios, que te puede servir en un momentito, pero que después a la larga lo que hace es que no haya oferta para el consumidor. Entonces, yo no soy experta, yo no me atrevo a darte ninguna oferta X porque no manejo el tema, pero me queda claro que libre competencia es, y hay que meter plata fresca, porque si el gobierno no basta con que los transportistas tengan un mejor precio, los panameños también necesitamos mejor precio. Los panameños, y hablábamos en el segmento anterior de los productores, Claro, cuyo insumo todos diésel los es el que más se ha panameños. disparado. ¿Qué tienen ese? Voy a sacar un caballo para transportarme en caballo, voy a traerme uno de Chiriquí. ¿Qué tienen esa chácara ahí para hablar en el término del productor? No. El gobierno en soluciones, pensando, por ejemplo, en el productor, o solamente está pensando en los transportistas. Yo puedo hablarle de los transportistas, el tema del productor no lo manejo, pero de los transportistas sí te puedo decir que la primera prioridad, por supuesto, es el transporte de Claro. pasajeros, porque por ahí es donde se mueven La miles de mayor personas. cantidad de gente, Y este claro. fin de semana hubo una decisión en la práctica que se hablaba de decisiones creativas. El metro y algunas líneas de Metrobús corren en paralelo. Yo nunca lo entendí por qué, pero bueno,
corren en paralelo Sí. en algunas partes de la ciudad. Desde mañana cambia la desde línea mañana troncal. se cerró el Metrobús y van a ir toda la gente en metro. Ya le va a significar un ahorro de combustible a Metrobús y ya la gente se va a montar más en metro, lo que significa que el metro con sus restricciones y va a llevar 1 hora más, media hora en la mañana y media hora en la tarde para que puedan cargar a toda esa Pero gente. ojo, en Rafael, adición. no es que se cierra, Sí. yo no he entendido que se cierra el Metrobús, sino que No, cambia el no, sistema. la línea troncal. la línea troncal. Sí, la- O sea, cambian a circular Sí. a espacios más Ahí pequeños. hay una solución creativa. Sí. Ahí Pero puede- esta solución, Sí. Rafael, Sí. fue propuesta hace casi una década. Bueno, ya, Por pero suerte alguien, gracias a alguien se Dios, la Pero ya la acordó. estamos haciendo. Lo importante es que la hagamos. No, no, acá Vamos a esperamos Hay el otra problema es que solución, nos hay otra rebasen. solución que se hizo en el 2007. Hay muchas rutas, más de 1000 rutas de autobuses en todo el país. Algunas más eficientes que otras. Algunas que les permiten que hagan ajustes tarifarios sin tanta restricción como a otras en donde le tienes controlado el precio. ¿Qué significa eso? Que tú no puedes darle el mismo subsidio a todas las rutas del país por igual, porque estás subsidiando al eficiente y al ineficiente. Entonces tú tienes que hacer una discreción y hacer un análisis como se hizo ruta por ruta para determinar la rentabilidad de cada una de ellas y decir, bueno, donde están menos rentables vamos a darle un poco más de apoyo, vamos a darle un poco más de subsidio, las que tienen menos problemas vamos a permitirle un pequeño ajuste de precios. Tienes que jugar. Ahí no te la sacando punta de Tienes lápiz que en este jugar momento. porque Ok. hay rutas que Ajá, son más claro, rentables que otras. claro. Hay rutas en donde puedes hacer pequeños ajustes, otras rutas puedes hacer. Eso es lo que estoy hablando. Entonces tienes que buscar ese tipo de medidas que ya se hicieron y que se puede explorar en esta ocasión. ¿Cuándo vienen anuncios entonces en esa línea? Te espero que pronto. Y en el tema de los consumidores Sí. personales, como es el caso de nosotros, Ajá. ahí sí tenemos que ser más creativos todavía. Y la única creatividad que yo le veo a eso es que finalmente los panameños aceptemos que nos vamos a tener que poner de acuerdo entre la gente que vivimos en un mismo lugar para viajar juntos. Yo vivo en Chorrera y yo no tendría ningún inconveniente en agarrar mis vecinos y montarnos un lunes que yo me voy con ellos y ellos dejan sus carros en su casa y hacemos un carpool que se llama y manejamos y llevamos a gente entre nosotros y manejamos nosotros a la gente en nuestros propios Para eso hay que carros. cambiarle la Pero, cultura al policía de tránsito para que no por le ponga boleta supuesto, entonces a la gente. Lo que te quiero decir es que ese pico y placa que se llama en algún lugar, esas restricciones de carros que se hacen en otros lugares, ayudan a que la gente se ponga de acuerdo para moverse de un lado al otro en el carro del vecino. Y en vez de moverse 1 o 2 en cada carro, nos movamos 5 en cada carro. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Ahí la pero una segunda idea. Al gobierno le toca dirigir Por e supuesto. implementar. No puede estar como está. A mí lo que me exacerba Sí. es que hay que esperar que tiren las molotov y todo para que el gobierno salga y diga, ay, vamos a hacer esto con el metro. Vamos a hacer, o sea, señores, yo estoy segura de que le quedan menos que antes, pero el PRD todavía tiene gente muy capaz que se puede sentar y puede idear un plan de muchos puntos que en la sumatoria nos ayude a todos los panameños. Oye, a propósito del PRD, los minutos finales, hace Ay, ya no, en esa unas... me los tienes que dar todo a mí porque él no se vale. Él no se vale. Él no es objetivo. Hace una semana exacta eligieron su nuevo CEN. Cuando usted mira para atrás, ¿le pasa como el poeta? ¿Siente espanto o siente esperanza? No, ya yo no siento espanto en el A PRD ver, por nada. ¿qué- Yo lo que cada día veo ¿Qué le más dejó la lejana elección del cosa. CEN del PRD? Óyeme, que el valor del PRD está en su gente. A ver, ¿qué me quiere decir? Yo quiero decirte algo, y es que este ejemplo lo traigo muy vívido. Yo veo una competencia, ¿cómo se llama Huevito Pineda? Raúl Pineda. Para decirle señor Raúl Pineda, ¿no? Sí, diputado de la El señor República. Raúl Pineda versus un hombre como Nando Meneses. Si tú me pones a yo jamás en la vida le he dicho mucho gusto a Nando Meneses, Mariela Ledesma. Pero yo conozco a Nando Meneses casi desde que pateaba bola a nivel público, que ese muchacho ha crecido en el PRD. Yo he visto a Nando Meneses dirigir juventud, yo no lo conozco, pero es una figura que tiene trabajo, tiene trayectoria. Y tú me dices a mí que los delegados eligieron a Raúl Pineda. Aquí hay dos posibilidades. O el PRD se jodió y se pudrió para siempre y preferimos una persona con el background legal que tiene Raúl Pineda, o aquí hubo maletinazos que han sido denunciados por diferentes personas del PRD. No puede ser que por la suma de 41 votos, la trayectoria y el trabajo de un PRD de teta, porque chupó la teta del PRD desde que era muy joven, haya privado sobre la sinvergüenzura. Entonces yo quiero decirte que este partido
para mi gusto, se ha comenzado a salir, se salió alguien como Leonor Calderón, se acaba de salir un hombre como Tommy Paredes. Nada más me falta que digan que se sale Rafael Mezquita. ¿Lo tienen los planes, don Rafael? Porque No, realmente no. la gente buena del PRD ya no es soportable que estés asociado a la imagen que tiene el PRD actualmente. ¿Qué dice usted? Hombre, mire, este es un partido que es el partido más grande del país y no es fácil administrar un partido de 700.000 personas con tantas corrientes, tanta gente que milita alrededor del mismo. De hecho, demostramos fortaleza, demostramos fuerza y demostramos organización y sobre todo no nos entramos a puñetes ni hicimos ningún escándalo que alguna gente estaba esperando como consecuencia de este... Pero estas acusaciones están sobre la mesa, el tema de los maletinazos, los compra, maletinazos y etcétera. todo lo demás para mí son parte de las descalificaciones electorales que se dan normalmente en estas cosas. Mientras tú no pongas a la prueba y tú no demuestres lo que se dice, tú estás hablando boberías. Entonces, Por eso sí, están como están. hubo maletinazo o no hubo maletinazo, no nos consta y el que tenga la prueba que la presente. En el PRD, como decía el general Torrijos, es una selva en donde hay todo tipo de árboles. Hay caoba y hay guarumo, hay árboles finos y árboles no tan finos. Ese es el lodo con el cual tenemos que construir el muñeco. Yo cuando hablo de los compañeros diputados y que algunos de ellos, uno los ve en la televisión y se asusta a veces con la forma en que hablan, yo digo, bueno, ellos son diputados porque ellos representan la cultura del pueblo que los eligió y ellos vienen de allá y eso que estamos viendo nosotros en esas vocerías es igualito a los pueblos que los eligen. Y este es un problema cultural que tiene nuestro pueblo. Entonces, bueno, eso es lo que está eligiendo nuestro pueblo y eso es lo que es. Señores panameños, les acaban de decir que toda esa sinvergüenzura de narcotráfico, de corrupción, es lo que ustedes son y por eso eligieron a esos diputados. Solo una cosa más. En democracia, las reglas de la democracia. Cuando hay maletinazos y hay corrupción, tú no puedes decir que eso fue elegido en democracia. Se rompieron las reglas de la democracia. Tú no puedes acusar a nadie de narcotráfico si no tienes las pruebas. No lo acuso yo, lo acusan tus propios No, es que yo estoy escuchando desde hace muchos años acusar a diputados de narcotráfico por eso no, y no han aportado una prueba de eso. Pero oye, si a Pineda le sacaron del carro de él droga y salió diciendo que le habían robado la plata. Pineda tiene, no, lo que pasa es que hasta que adentro del PRD no se pongan los pantalones y no deciden tirar flip. Si tú no demuestras... Te estoy diciendo, salió diciendo que la placa se la habían falsificado, pero era el carro de él y el chofer Señor de él. Mezquita. Mira, es que realmente yo le he escuchado a ella hacer acusaciones de narcotráfico y son muy duras, porque ni la embajada norteamericana ni ninguno de esa gente de la DEA ha podido presentar ninguna prueba hacia Pineda ni hacia ningún miembro del PRD. Pineda estuvo preso, o diputado. ¿Qué te pasa? Pineda fue consumidor, no narcotraficante. Bueno, pero estuvo preso y está alrededor de la droga. Y la gente que tiene nombrada, por lo menos dos han estado involucrados. Y él lo ha aceptado, que fue que es por lo menos consumidor. dos de los que tiene nombrado han estado involucrados. Su carro está involucrado. ¿Tú qué quieres que yo haga? ¿Que me chupe el dedo, Rafael? Entonces, presente las pruebas y demuestre que lo es y entonces hablamos. Esa es la solución que dan cuando no quieren hacer nada. Los panameños no somos pendejos. Y entonces, no nos gusta que nos agarren de pendejos y no podemos permitir que nos agarren de pendejos. Concluye usted, señor Mezquita. Hubo una elección y vamos a tener, y esa gente que salió electa, que son de diferentes estratos, de diferentes posiciones, de diferentes instituciones, van a tener la necesidad de ponerse de acuerdo entre la Asamblea y el gobierno, entre el partido y el gobierno, para garantizar gobernanza durante los próximos 2 años. Van a tener que hacerlo, porque si no los problemas del país nos van a superar. Entonces, esos diputados electos, ese gobierno que está ahora mismo, cuyos miembros son miembros del PRD, van a tener que llegar a un acuerdo de gobernanza con ellos para poder enfrentar los problemas que tiene la gente, porque un gobierno, un ejecutivo que no tenga el apoyo de la Asamblea no puede resolver los problemas del país. Bueno, este gobierno no ha tenido piso político ni quien lo defienda. Uno de los pocos voceros que viene a debatir siempre es usted y le damos las gracias por haber estado acá. Rafael, que han perdido la credibilidad política, fue el caudal político, ¿qué fue lo que dijiste que habían perdido? Capital político. Mariela, también muchísimas gracias por habernos acompañado. Pero fíjense, discutiendo los temas del PRD y lo que pasó, mirando lo que está ocurriendo en Colón, que no es poca cosa, metido con la crisis que nos ha llevado a esta invasión de Rusia a Ucrania y todas sus secuelas, pasó algo esta semana a lo que le prestamos poca atención, y a usted no le presté la guitarra, este segmento se lo voy a prestar en la próxima, don Danilo. Tenemos que hablar de ese evento, porque ese evento, aunque nosotros no le prestamos atención, el mundo sí. Panamá
fue el epicentro de el Bloomberg New Economy Gateway. Disculpe mi chiringlés, pero nosotros fuimos la sede de. Vamos a conversar. ¿Qué nos dejó ese encuentro en Panamá? En segundos nada más, aquí en Debate Abierto. Ya regresamos. Sí. Hombre, estamos de regreso en Debate Abierto. Hablemos de una... Esto es más que una buena noticia, don Danilo. Mire, está buscando el adjetivo y no es buena noticia, es mucho más que eso. Esto que tuvimos esta semana en Panamá, déjeme buscarlo porque mi chiringlés es bien especial, ¿no? Es como su Conway, ¿no? El Bloomberg New Economy Gateway. ¿Qué calificativo le pone usted? Panamá fue el epicentro de, no sé. Panamá fue un escenario, la marca Bloomberg es una marca de información financiera y de economía a escala mundial. Es algo que te mantiene al día en este tipo de información, y Panamá fue un escenario que cobró vistosidad a escala mundial. Y prestigio, porque es la primera vez que sale de Asia este encuentro y tiene como escenario a nuestro país. Nosotros en la discusión del día a día, de Colón, del precio del combustible, de las elecciones del PRD, también de las elecciones hoy de Otro Camino Panamá, esto como que pasó a páginas interiores y no estuvo en primeras planas necesariamente. Y queremos tener un balance porque necesitamos tomar un respiro y mirar hacia el futuro con esperanza. Está con nosotros el viceministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Sosa, y también nos acompaña Miguel Bolinaga, él es presidente de AES Panamá. A los dos, bienvenidos y gracias por estar aquí. De pronto lo que acaparó más la atención de este encuentro fue cuando la canciller dijo en esta cadena Bloomberg que el problema de lavado de dinero y esta mala imagen y estar en listas, Panamá no era el problema. Que los países, incluso que nos acusan a nosotros, están de primeros en esas listas. Pero pasó algo más que eso. ¿Cómo lo sintetizaría usted, señor viceministro? Bueno, primero que todo, muy buenos días, Hugo y Danilo. Un placer estar con ustedes el día de hoy. Yo voy a utilizar una analogía de deportes. Esto para Panamá fue un jonrón con las bases llenas en el 7º juego de la Serie Mundial. Esta es la manera que hay que ver lo que ocurrió esta semana con el foro de Bloomberg. En el campeonato, no en el campeonato nacional de béisbol mayor, sino en las grandes ligas. Y si quieres puedes poner a los Yankees también. Fue algo histórico, como lo mencionaste, primera vez que un foro de esta magnitud sale de Asia. Para ponerlo en perspectiva, ni siquiera se ha hecho en Europa ni en Estados Unidos. Se hizo en Panamá. Así que es un voto de confianza certero de Bloomberg, que es una de las marcas más prestigiosas en materia de comunicación y finanzas, de que le está apostando a Panamá. Eso en primera instancia. Ha sido el evento más importante en la historia de este país en lo que se refiere a promoción de inversiones y de imagen del país como un destino para inversiones. Bien, así lo ve el viceministro. ¿Cómo lo ve usted con ojos de empresario, el sector privado? Usted estuvo en todas las sesiones, Sí. tengo entendido, ¿no? Sí, correcto. Menos las que eran divididas, entonces me tenía que meter en una en otra, ¿no? Claro, Pero indudablemente claro. sí. Primero que todo, muchísimas gracias, Hugo y Danilo, por la invitación. De verdad que yo pienso que en estos 3 días, estos 2 días y medio, Panamá fue el ojo del mundo con respecto a este evento que se hizo de Bloomberg, ¿no? Dio la oportunidad a mí como empresa privada poder escuchar problemas y soluciones de diferentes ámbitos. O sea, yo ahí escuché desde educación, migración, que puede ser que no me atañen a mí como empresa, pero vi de construcción de paneles solares, de todo lo que tiene que ver financiamiento, todo lo que tiene que ver con empresas grandes de manufactura que estaban acá, que quieren crecer aquí en Panamá y que están buscando una solución energética. Entonces, a mí me pareció excelente estos 2 días. Y yo pienso que los ojos van a continuar estando sobre Panamá. ¿Por qué razón? Porque estuvimos 2 días, ahora hay que preguntarse qué vamos a hacer ahora con esto, ¿no? Entiendo que hay una promoción de todo lo que se va a estar haciendo, todo lo que pasó en estos 2 días, y que nos escuchen también la región y digan, bueno, esto hay que repetirlo, esto hay que volver a hacerlo aquí nuevamente en Panamá. Es que Para no mí es fue muy sola- positivo. Sí, sí. Y coincidiendo con ustedes, no es solamente cuestión de poner los ojos, sino también de poner la cartera en Panamá. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos viene después de este encuentro en cuanto a inversiones? ¿Qué nos quedó de concreto
que le pueden significar al panameño algo relevante y no verlo así en distancia, que bueno, este era un encuentro allá que miró el mundo, no, ¿qué le significa al panameño que por ejemplo hoy no tiene trabajo y que puede mirar en esa inversión una posibilidad y una esperanza a futuro? Antes de entrar en materia específica de inversiones, porque sí se hicieron unos anuncios importantes de inversiones reales, quería darte un poquito de cómo se desarrolló el foro, algunos Adelante. anuncios que se hicieron. Recibimos más de 250 delegados, tanto internacionales como nacionales, grandes personalidades de las familias más ricas de Latinoamérica, fondos de inversión de Estados Unidos. El foro abrió con un mensaje muy fuerte en favor de Panamá, del señor Michael Bloomberg, dando su voto de confianza en Panamá y el rol que juega Panamá como un destino de inversiones y facilitador del comercio. Después el presidente de la Junta Directiva de Bloomberg también dio unas muy buenas palabras y abrió con un panel en donde participaba el presidente del BID, señor Mauricio Claver Carón, y categóricamente dijo frente de esta audiencia, y esto se estaba transmitiendo en vivo, que no hay mejor país en Latinoamérica para invertir que Panamá. Y lo repitió 2 o 3 ocasiones, el señor Bolinaga no me dejará mentir. ¿Y esto cómo se traduce o se convierte en hechos? Le insisto y vuelvo a la pregunta entonces, para el panameño que hoy no tiene trabajo. Voy para allá, Hugo. Sí. Entonces, esa fue la tónica del foro, arrancó muy positivo para el país. Ajá. Y ese mismo día se hicieron 2 grandes anuncios. El primero, la inversión en el puerto de Colón, puerto de contenedores de Colón, por la naviera más grande del mundo, que es MSC, una inversión de 1.4 billones de dólares. La construcción, todos sabemos que es un puerto que ya llevaba cierto avance, empresa china. Esta empresa MSC, que es la empresa marítima más grande del mundo, toma ahora esta inversión privada y se espera que arranquen los trabajos para finales de año, principios del próximo año. Esto es un proyecto que va a generar en su etapa de construcción casi 1.800 plazas de empleo y a futuro ya permanente cerca de 900 a 1.000 plazas de Cuando empleo. yo hablaba de este tema y hacía la pregunta nuevamente, usted levantó la mano y quería participar. Sí, y te voy a contar 2 historias que me pasaron en las 2 cenas que hubo en ese momento con 2 inversionistas. Uno es el que está nombrando el viceministro. Entonces, él me comentaba, oye, siento gusto de poder estar aquí invirtiendo, ¿no? Entonces, él es uno de los puertos. Entonces yo le decía, bueno, ¿y qué vas a hacer? Entonces, no, el puerto, esto y lo otro, me da confianza, voy a crecer, voy a necesitar energía. Probablemente esto se va a traducir en muchísimo más empleo. Esto le sonaba música a usted porque usted representa a Por supuesto. Y otro me decía que tampoco puedo nombrar, sí no puedo nombrarlo porque está dentro de sus planes. Él me decía, oye, yo tengo esta planta actualmente así y la voy a llevar a este tamaño, ¿no? Y eso van a ser más empleo. ¿Y por qué? Producto de que el que ve regionalmente todo ese negocio estaba aquí y lo escuchó y lo vio. Dice, no, me da gusto poder estar acá. Y eso también trae mayores empleos y trae también mayor consumo de energía, por ejemplo. Hay posibilidad de cosecha entonces de lo que se ha sembrado. Don Danilo, usted tiene ahí una larga lista y nos quedan 4 minutos nada más. Bien, 2 cositas que en realidad son cosas muy grandes. La primera es, estamos en tiempos turbulentos, terribles. Acá, no hemos terminado de pasar por el terrible golpe de la pandemia de COVID-19, cuando ya llega el terrible golpe de una guerra en Europa que nos está afectando de manera creciente. ¿Cómo perciben ustedes la incertidumbre que ha creado este ambiente con respecto a lo que vieron, escucharon, sintieron en el ambiente de este foro? ¿Qué grado de orientación tienen los inversionistas a escala internacional? La primera cosa que quiero ver. ¿Quieres, Miguel? Sí, bueno, muy buena pregunta. Yo creo que todo el mundo está preocupado por lo que está sucediendo a nivel global. Yo creo que aquí en Panamá no está a la magnitud de lo que pueda estar en otras partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo hablar de la parte energética. En la parte energética nosotros estamos seguros que no va a haber ningún tipo de tema de falta de combustible o de falta, gracias a Dios están entrando las lluvias, o falta de energía para poder seguir creciendo. El tema de que el dólar sea la moneda aquí local ayuda muchísimo ese tema. El tema de que nosotros estamos más viendo hacia los Estados Unidos que hacia Europa. Por ejemplo, el tema del gas también representa una parte importante en eso. Entonces yo creo que sí hay cierta preocupación
El tema no va a acabar cuando acabe la guerra, que ojalá que acabe esto que está sucediendo, que es un desastre, que acabe pronto, va a continuar, pero yo creo que había bastante optimismo también entre muchos empresarios que decían, bueno, yo veo con buenos ojos, y la mejor fue cuando habló el presidente del BID. El presidente del BID habló con una energía y con un positivismo tan importante que crea ese buen ánimo para los empresarios. Él ha estado quisiera aquí en este añadir- espacio donde ustedes están y él siempre mira a Panamá con esa óptica que a veces los panameños no nos terminamos de creer, señor viceministro. Sí, y para agregar lo que dijo Miguel, la oportunidad que se da con el problema de las cadenas de suministro, la guerra, los puertos, en este foro se discutió el rol que puede jugar Panamá en el tema de nearshoring, de atraer Correcto. esas cadenas de suministro a Panamá, de traer esa manufactura a Panamá, y el BID tiene lista una chequera, lo dijo el presidente, para poder financiar estos proyectos de manufactura, de mejoramiento de cadenas de suministro. Ahora con este puerto nos posicionamos aún más como hub logístico. Y sobre ese tema en específico, el aspecto financiero, ¿ok? Todo lo que ha significado COVID ha causado un hueco financiero. ¿De qué magnitud? Bueno, habrá que verlo en función del contexto global de las finanzas, pero sí hay cierta reticencia del crédito. ¿Cómo está el talante inversionista frente a los controles del crédito que existen actualmente en Panamá y a escala regional? Sí, yo te puedo decir, con respecto a la experiencia que hemos tenido nosotros durante el COVID y posteriormente al COVID. Nosotros hicimos un refinanciamiento en la empresa AES durante el COVID que fue ejemplo. Toda nuestra deuda la refinanciamos con parte local y parte internacional, y hubo confianza en la cantidad de tickets que recibimos para poder hacer ese financiamiento. Eso lo hicimos el año Muy buena pasado. noticia. Sí, y eso fue muy buena noticia y nos premiaron por ese premio. El refinanciamiento posteriormente de la planta de Gatún, que nosotros somos socios con AES Panamá con un 49%, donde el Estado panameño es socio también de esa planta, hicimos también un financiamiento que duró unos 6 meses y la plata está ahí. ¿Y quiénes fueron? Un banco francés principalmente y un banco japonés, ¿no? Entonces, cuando tú ves esto que está acá es porque hay confianza. Dinero lo hay que saber trabajarlo, hay buenas expectativas poder invertir acá en Panamá sin ningún problema. Por eso, en aras de ese equilibrio que tenemos que encontrar los panameños como sociedad, le hemos dedicado este espacio, a este encuentro, porque los ojos de las finanzas mundiales estuvieron posados en Panamá y tenemos la esperanza de que lo que se ha sembrado en alguna medida lo podamos cosechar, siguiendo ejemplos de que en medio de la crisis hay oportunidades y también tomando también esos anuncios de esas nuevas inversiones que nos abren una visión de esperanza en el futuro no tan lejano. Gracias a los dos por habernos acompañado, pero tenemos que cerrar hablando de política. ¿Le parece? ¿Cómo está mirando el país una nueva alternativa que hoy va a las urnas para elegir directiva precisamente? El movimiento Otro Camino Panamá. Vamos a conversar con Ricardo Lombana. En segundos, usted siga con nosotros para que cerremos debate abierto este día. Cerramos hablando de política. Una de las nuevas alternativas en el mercado partidista es Otro Camino Panamá. Su presidente está hoy aquí y hoy están ustedes en las urnas eligiendo directiva. Bienvenido, buen día. Buenos días, Hugo. Buenos días, Danilo, y a toda la audiencia de Debate Abierto. ¿Qué esperar de lo que está sucediendo hoy? Bueno, hoy está ocurriendo parte de la historia política del país, un movimiento orgánico ciudadano que nace hace 5 años con una candidatura de libre postulación. Tiene todo un recorrido que pasa por su crecimiento, por su participación en las elecciones, por el entendimiento de que había que jugar con las mismas reglas del juego para poder competir en igualdad. Un proceso de madurar políticamente y organizarse en medio de una pandemia, obviamente, con las dificultades que eso implicó, y en este momento naciendo a la vida política un nuevo partido político, el Movimiento Otro Camino, que ha venido en 5 años con hechos, no con palabras, demostrando que se puede practicar una política sin clientelismo, sin chequeras, con proyectos y respetando la dignidad de las personas. ¿Qué similitudes y qué diferencias hay entre lo que pasa hoy y lo que pasó hace una semana en la elección PRD? Bueno, yo creo que eso hay que dejárselo a la ciudadanía.
Yo escuché al presidente del PRD una vez electo, o a la figura que representa al PRD, hablar de su gran proyecto de nación y todo giraba en torno a nosotros nos hemos ganado el derecho de ser los dueños de esto. Eso fue lo que yo escuché. Somos los dueños porque somos los que buscamos los votos. Si ese es el proyecto de nación que tiene el PRD, bastante mal los veo. ¿Y su partido tiene dueño o no tiene dueño? Por supuesto que no tiene dueño. Primero no se construye una chequera. Y creo que la ciudadanía ha visto que esto ha sido casa por casa, persona por persona, ciudadano por ciudadano, sin una maquinaria económica. Nosotros no tenemos subsidio político, nosotros no tenemos subsidio electoral. Hemos venido construyendo a base de ciudadanía, un partido de ciudadanos que no está proponiendo ese tipo de política, que precisamente propone una política contraria a que los partidos son los dueños de los nombramientos, a que los partidos son los dueños de los puestos y que lo único que tiene que perseguir una organización política es llegar a poder para acomodar a su gente. Eso no es un proyecto de nación. Este es un anuncio político no pagado. Vamos a otros temas de análisis de la realidad desde la perspectiva de don Ricardo Lombana. Sí, la primera cosa es que tenemos a un actor político que se estrena desde el punto de vista formal. Bien, y se estrena en un escenario político real. Aunque en Panamá no es costumbre de la gente presentarse con la etiqueta o la identidad de derecha, de izquierda, de extrema derecha, de extrema izquierda. Otro camino. ¿Cuál es su vocación en términos ideológicos? ¿Dónde se ubica? Esas preguntas me las hacen de vez en cuando. El Movimiento Otro Camino es un partido político del siglo XXI. Es un partido político que ha entendido que tiene que integrar diversas visiones en un proyecto de nación. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando tú te sientas en la mesa de la Junta Directiva del Movimiento Otro Camino, la Junta Directiva provisional y la que se elige hoy, tienes diversidad ideológica. Cuando tú lees la visión del Movimiento Otro Camino, que está publicada en nuestra página, tienes diversidad ideológica. Si lo quieres ubicar, porque hay personas que quieren ubicarnos en el péndulo ideológico, somos un partido de centro. Somos un partido que definitivamente entiende que muchas veces las ideologías se han utilizado para engañar, para decir la izquierda que la derecha es la culpable y la derecha que la izquierda es la culpable. El partido propone soluciones y propuestas para los problemas que tienen los panameños. La ideología del Movimiento Otro Camino está claramente identificada en nuestra declaración de principios y nuestra visión y nos ubicamos en el centro del péndulo. Y desde el punto de vista social, ¿es un partido de corte vertical o de corte horizontal? Con esto quiero decir, es un partido que tiene su fuerza en un sector social, en capas medias, en capas altas, en los sectores populares, o un partido que tiene de todo un poquito. Tiene de todo un poco, pero no puedo mentir, creo que la ciudadanía lo sabe, que la capa media obviamente es el corazón o la parte más fuerte que tiene el Movimiento Otro Camino. Y ahora, a partir de nuestro nacimiento como partido, ahora mismo los libros están cerrados, nos toca llevar nuestra plataforma y nuestra visión a todo el país, tanto hacia arriba como hacia abajo, pero sobre todo hacia los sectores populares para consolidarlo. Como independiente, la campaña de Ricardo Lombana fue Ricardo Lombana. No vamos a llamarnos a engaño. Ahora, como partido político, ¿va a ser solo Ricardo Lombana o hay otras figuras que de alguna forma representan lo que debe ser un partido, una variedad de figuras, de pensamientos y de propuestas? ¿Puede mencionarnos algunos? Si es así, a propósito. La propia constitución del partido me parece que es la principal demostración de que este ciudadano que está aquí comprende que solo como candidato de libre postulación no se pueden resolver los problemas de una nación. Así que eso es lo primero que te digo. Hemos decidido abrir el paraguas e integrarnos en un partido donde evidentemente hay que compartir el poder, compartir la dirigencia y no es el partido de Ricardo Lombana. Hoy compiten dos nóminas, empezando por allí. Sí, cierto. Y el partido está naciendo. Pero de hecho ¿no? se da por hecho su triunfo, ¿no? Bueno, pero compiten. Claro. ¿Y por qué están compitiendo? Porque existe el derecho de competir Claro. y no es cuestionado el derecho de competir, incluso aunque el partido esté en su nacimiento. No es el partido de Ricardo Lombana, es el partido de muchísimos panameños que están inscritos y muchos que no están inscritos y nos apoyan. Hoy, ustedes podrán ver, estamos presentando tanto figuras políticas que nos apoyan, estamos presentando gente que está inscrita en el movimiento, gente que viene de otros partidos, gente valiosa, que viene de otros partidos políticos y que ya entendió que las organizaciones políticas tradicionales están más para defenderse y protegerse ellas
que responderle a la ciudadanía y también muchos ciudadanos independientes que están aportando sus conocimientos y su experiencia en distintos sectores. Algunas de esas caras son sorpresas, otros no tan sorpresas. Uno sabía que estaban ahí como cerca y no. Quiero mirar un poco lo que está pasando en el país y mirar a futuro también. ¿Qué país va a heredar el próximo gobierno de acuerdo a la dirección que llevan las aguas en este momento? Bueno, el señor Cortizo pareciera que fuera el presidente de otro país. Eso es lo primero que quiero decir, y no de Panamá, porque lo veo completamente desconectado de la realidad. Presentarse en Colón, después de 2 días de ausencia, y que sus primeras palabras sean para decir que él es parte de Colón, que él hizo su carrera en Colón. O sea, él fue primero a hablar de él y no de Colón. Principal desconexión. Segundo, empezar diciendo como excusa que ha habido una reducción en el ingreso del Estado y que por ende ha habido dificultad para poder implementar o ejecutar las obras que Colón está pidiendo. ¿Cómo tú le dices eso a Colón o a un país después de que lo has endeudado en 14.000 millones para sostener principalmente un aparato politiquero y clientelista, que es parte de lo que ha pasado en este país durante estos años, o para contratar consultorías o para los contratos directos que no han rendido cuentas porque están todavía en estado de emergencia? Se va a heredar un país que va a haber tenido un presidente en 5 años completamente desconectado de la realidad, casi que ausente, y un país liderado y controlado tal vez por el vicepresidente, por los intereses que están detrás del vicepresidente, por Benicio Robinson y por la Asamblea Nacional y los representantes del PRD. Nos toca heredar ese país endeudado hasta el cuello. Nos toca heredar un país con poca capacidad de ejecución, porque precisamente va a haber un hueco en las finanzas públicas y una situación complicada. Nos toca un país viviendo las consecuencias, como todo el mundo, de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania, que no sabemos cuándo va a terminar, con grandes consecuencias en el tema de granos, en el tema, obviamente, de acceso, suministro de alimentación, y también con el precio del combustible y los impactos que todavía tendrá esto. Una gran desigualdad social, alta inseguridad, criminalidad en el país, un Estado clientelista que crece cada vez más, narcopolítica dentro de los partidos, dentro de las instituciones, y una ciudadanía que ya poco cree en sus políticos y en sus autoridades. Eso pone sobre mis hombros y los hombros de otros políticos nuevos una responsabilidad muy grande. Y es entender esa realidad, reunir al mejor equipo posible para poder gobernar para todos los panameños y empezar a salir de este hueco en el que nos ha metido la política tradicional por tantos años. Usted ha hecho su diagnóstico del Panamá que tenemos hoy día. Para eso, el partido que nace hoy día tiene capacidad de aproximación a gente que, no incorporándose al partido, se presente ante los votantes, ante la comunidad electoral, como no inscritos, lo que la gente llama independientes, pues, que en realidad son candidatos de libre postulación. ¿Va a tener ese trato especial hacia ellos o va a haber exigencia de que no? Ponte a la altura de un partido organizado para que podamos hablar. ¿Pero te refieres a personas que quieran ser candidatos o estás hablando en general? A personas que quieran ser candidatos, a gente que quiera plantearse como propuesta política. Bueno, quiero dividirlo en dos. Para las personas que quieran ser candidatos, creo que he sido bastante claro en los últimos días, sobre todo que he estado hablando del tema, que nuestra principal alternativa o nuestro principal canal para que eso ocurra es que vengan a sumarse al esfuerzo partidista, que vengan a inscribirse en el partido y que vengan a colaborar con nosotros en hacer crecer el partido, en hacer vida partidista, llevar a sus comunidades nuestros postulados, nuestra visión, nuestra propuesta. Eso es lo primero. Segundo, habrá casos de ciudadanos no inscritos que podrán ser postulados por el movimiento Otro Camino como partido. Pero hay restricciones que ya ustedes las deben conocer. La ley electoral cambió y puso varias restricciones nuevas que van a imposibilitar esa alianza. Por ejemplo, está prohibida, de acuerdo al último gol que metieron en la reforma electoral, la alianza entre partidos y candidatos independientes para los circuitos plurinominales, los más importantes. Para decirlo de otro modo, la ley electoral obliga al movimiento Otro Camino a tener sus propios candidatos en los plurinominales para competir con los candidatos independientes. Y no me extrañaría que vengan más cambios de última hora como los que metieron en la vuelta anterior el Tribunal Electoral.
Dicho esto, el mensaje por eso que envié a los independientes y a los candidatos a libre postulación, señores, no nos llamemos a engaño. Si el proceso de recolección de firmas estuvo viciado en el 2019 y dejó a mucha gente por fuera, ¿usted qué cree que va a pasar ahora? Prepárese para la fila de candidatos sembrados, financiados por otros intereses que con plata van a recoger más firmas que los que genuinamente quieren recoger sus firmas, y cuando nos reviente eso en la cara dentro de 1 año y medio, será muy tarde para que podamos haber entendido que es un solo bloque y el movimiento, otro partido, ofrece esa plataforma. Este bloque se nos acabó. Ya es muy tarde. Hablando de bloque. Sí, así es. Gracias por haber estado acá, hacer este paréntesis y conversar con Panamá. Don Danilo, muchísimas gracias. Y principalmente a ustedes por la sintonía. Recuerde, a las 3 nos ve en pantalla Eco, disponible en Medcom Go, también en la plataforma de YouTube, cuando usted quiera, para que vea completo el programa. Le esperamos el próximo domingo. De aquí entonces... ¿Para qué hora esperaríamos resultados? La votación termina alrededor de las 10:30 y entiendo que a la 1 de la tarde aproximadamente se anuncia por la Junta de Escrutinio la Junta Directiva ganadora del partido que nace hoy a la vida política, el Movimiento Otro Camino. Así que yo creo que a partir de la 1 la ciudadanía va a conocer no solo la nómina ganadora, sino la propuesta que tiene el Movimiento Otro Camino para el país y muchas de las caras que ustedes van a ver que están conformando el equipo que acompaña a Ricardo Lombana y que acompaña al Movimiento Otro Camino. Nació allá y nació acá. Les decía, entonces, hacemos el esfuerzo y nos seguimos regalando el mejor fin de semana de nuestras vidas. ¿Le parece? Bendiciones.